En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al día 13 de nuestro camino, la Biblia en un año. Hoy, la palabra de Dios nos muestra cómo sus promesas continúan a través de generaciones, aun en medio de debilidades humanas y palabras que hieren. En Génesis veremos el cierre de una etapa con Abraham y el comienzo de una nueva con Isaac, marcada por decisiones, conflictos y la fidelidad de Dios. En Job escucharemos acusaciones duras y una respuesta nacida del dolor, pero también de la esperanza. Y en Proverbios se nos recuerda que el camino correcto siempre conduce a la vida. Las lecturas de hoy son Génesis capítulo 25 y 26, Job capítulos 15 y 16, Proverbios capítulo 2 del versículo 20 al 22. Así que respira, pon tu corazón en calma y deja que la palabra de Dios ilumine tu día. Comenzamos. Génesis capítulo 25. Abraham tuvo otra esposa, que se llamaba Ketura. Sus hijos con ella fueron Simrán, Josac, Medán, Madián, Isbac y Sua. Jocsán fue el padre de Seba y Deban. Los descendientes de Dedán fueron los asueros, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madia fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Isaac heredó todo lo que Abraham tenía. A los hijos de sus otras mujeres, Abraham solamente les hizo regalos, y cuando todavía vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a la región del oriente. Abraham vivió 175 años en total, y murió de muerte natural, cuando ya era muy anciano. Y se fue a reunir con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, que está al oriente de Mamre. En el terreno de Frón, el hijo de Zoar, el hitita, este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue sepultado Abraham junto a su esposa. Después de que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac, que se había quedado a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Estos son los hijos de Ismael, el hijo de Abraham, y Agar, la esclava egipcia de Sara. En el orden en el que nacieron, Nebaiot, que fue su hijo mayor, luego Kedar, Abdel, Misbab, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Ketma. Estos son los nombres de los 12 de Ismael, y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamentos. Cada uno era jefe de su propia gente. Ismael tenía 137 años cuando murió, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se establecieron en la región en que está entre Ávila y Sur, frente a Egipto, en la ruta de Asira. Allí se establecieron a pesar de la oposición de sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Los arameos que vivían en Padarama, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor. Y él le contestó, en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin en el día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrando el talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Los niños crecieron,
Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que cazaba, pero Rebeca preferiría a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansada del campo y le dijo: Por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso, a Esaú también se le conoce como Edom. Primero, dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: ¿Cómo puedes ver? Me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos del hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar alguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Génesis capítulo 26. En este tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: No vayas a Egipto, quédate donde yo te diga, y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean eternos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Entonces Isaac se quedó en Gerar, y cuando los que vivían en este lugar le preguntaron en cuanto a Rebeca, Isaac tuvo miedo de decir que era su esposa, y les dijo que era su hermana. Era tan hermosa Rebeca que Isaac pensó que los hombres del lugar lo matarían por causa de ella. Pasó el tiempo y él se quedó allá, pero un día en que Abimelech estaba mirando por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su esposa Rebeca. Entonces lo mandó a llamar y le dijo: Así que ella es tu esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que tal vez me matarían por causa de ella, contestó Isaac. Pero Abimelech le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo se habría acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho pecar. Entonces Abimelech ordenó a todo su pueblo: Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha. Pero el Señor lo bendijo, se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia. Cuando su padre Abraham aún vivía, los siervos de Abraham habían abierto pozos, pero después los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. Por fin Abimelech le dijo a Isaac: Vete de aquí, porque has llegado a ser más rico que nosotros. Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida de su padre y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Un día, los siervos de Isaac estaban haciendo un pozo en el valle y encontraron un manantial. Pero los pastores que cuidaban las ovejas en el valle de Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac, porque decían que esa agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea, pues se habían peleado por él. Después sus siervos abrieron otro pozo, por el que volvieron a pelear, y a ese pozo Isaac lo llamó Enemistad. Isaac se fue lejos de ahí,
y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él, lo llamó Libertad, pues dijo: Ahora el Señor nos ha dejado en libertad de progresar en este lugar. De allí Isaac se fue a Beerseba. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham, te bendiciré y aumentaré mucho tu descendencia. Entonces Isaac construyó un altar ahí e invocó el nombre del Señor. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. Un día Abimelech vio desde Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaron su amigo Ausat y Ficol, que era el capitán de su ejército. Isaac les dijo: Si ustedes no me quieren y hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Ellos le contestaron: Hemos visto que el Señor está contigo, y hemos pensado proponerte que hagamos un pacto. El pacto será este: que tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos molestado. Al contrario, siempre te hemos tratado bien y te despedimos en forma amistosa. Y ahora el Señor te está bendiciendo. Entonces Isaac les hizo una gran fiesta, y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente por la mañana se levantaron y hicieron juramentos entre sí. Luego Isaac les dijo adiós, y ellos se despidieron de él como amigos. Aquel mismo día, los siervos de Isaac vinieron a darle la noticia de que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. Isaac le puso a aquel pozo el nombre de Seba. Por aquella ciudad todavía se llamaba Beerseba. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, que era hija de Beri, el hitita. También se casó con Basemat, que era el hijo de otro hitita llamada Elon. Estas dos mujeres le amargaron la vida a Isaac y Rebeca. Job capítulo 15. El que es sabio no responde con palabras huecas, ni se hincha con razones que solo son viento. No habla solo por hablar, ni usa argumentos sin valor. Pero tú acabas con la reverencia a Dios, y destruyes la devoción sincera. Tu mala conciencia hace que hables así, y que uses palabras engañosas. No hace falta que yo te acuse, pues tu propia boca te condena. ¿Piensas que antes de ti no hubo ningún hombre, y que ni siquiera existían las montañas? ¿Acaso te crees consejero privado de Dios o el último sabio del mundo? ¿Qué tal? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué conoces tú que nosotros ignoremos? Nosotros somos gente ya madura con más experiencia que tu propio Padre. ¿No te basta con que Dios mismo te consuele y con que te hablemos suavemente? ¿Por qué te dejas llevar por la pasión y echa chispas por los ojos? Pues te enfureces contra Dios y das rienda suelta a tus protestas. No hay hombre que sea puro, ni que esté libre de culpa. Si ni aun los ángeles merecen toda su confianza, ni siquiera el cielo es puro a sus ojos, mucho menos el hombre corrompido y despreciable que hace el mal. Escúchame, pues te voy a decir algo que sé por experiencia, algo que los sabios nos enseñan. Ellos lo aprendieron de sus antepasados, quienes fue dada la tierra y quienes no hubo mezcla de extranjeros. La vida del hombre malvado y violento es corta y llena de tormentos. Oye ruidos que lo asustan. Cuando más seguro está, lo asaltan los ladrones. No tiene esperanza de escapar de la oscuridad. Un puñal está en espera de matarlo. Su cadáver servirá de alimento a los buitres. Él sabe que su ruina es inevitable. La oscuridad lo llenará de terror y lo asaltarán la angustia y la desgracia, como cuando un rey ataca en la batalla. Esto le pasa al que levanta su mano contra Dios, al que se atreve a desafiar al Todopoderoso, al que, protegido con un escudo, se lanza en forma insolente contra Dios. Llenos de gracia tiene la cara y los costados. Las ciudades donde vivía quedarán en ruinas. Las casas quedarán abandonadas y convertidas en un montón de escombros. No será rico por mucho tiempo, ni se extenderán sus posesiones en la tierra. No podrá escapar de las tinieblas.
Será como una planta cuyos retoños quema el fuego o cuyas flores arranca el viento. Que no confíe tontamente en el engaño, pues no logrará más que ser engañado. Antes de tiempo se marchitarán sus ramas, y no volverán a reverdecer. Será como una vid cuyas uvas no maduran, como un olivo cuyas flores se caen. Los impios no tendrán descendencia, y sus casas, enriquecidas con soborno, arderán en el fuego. Están preñados de maldad y dan a luz desdicha. El fruto que producen es engaño. Job capítulo 16. Ya he oído muchas veces cosas parecidas. Ustedes, en vez de consolarme, me atormentan. ¿Es que no hay un fin para las palabras huecas? ¿Qué manía es esa de contradecirme? Si ustedes estuvieran ahora en mi lugar, también yo hablaría como ustedes, movería burlonamente la cabeza y les lanzaría un torrente de palabras, palabras amables y consoladoras, para darles ánimos y valor. Pero ni el hablar calma mi dolor, ni el callar me trae alivio. Dios ha acabado con mis fuerzas, me ha quitado todos mis amigos, y me ha puesto en prisión. Ha levantado testimonios contra mí. Contra mí ha presentado acusaciones falsas. El Señor me persigue y me desgarra. Me amenaza como una fiera. Me clava los ojos cual si fuera mi enemigo. La gente se amontona contra mí. Me hace muecas y me da de bofetadas para humillarme. Dios me ha puesto en manos de gente malvada y criminal. Yo estaba en paz, y Él me agarró del cuello, me estrujó, me hizo pedazos, me convirtió en el blanco de sus flechas. De todos lados me dispara, atraviesa mi cuerpo sin ninguna compasión, y se esparce en mis entrañas por el suelo. Me abre herida tras herida, se lanza contra mí como un guerrero. Lleno de tristeza, me puse ásperas ropas, y hundí en el polvo mi cabeza. La cara se me ha hinchado de llorar, se me ha nublado la vista. A pesar de que nunca hice violencia a nadie y de que ha sido pura mi oración. Este crimen contra mí clama justicia. Tierra, no sepultes mi clamor. Alguien debe haber en el cielo que declare en mi favor, que interprete ante Dios mis pensamientos, para que Él vea mis lágrimas. Alguien que hable ante Dios en mi favor, como se habla ante un hombre en favor del otro. Los pocos años que me quedan van pasando, y pronto emprenderé el viaje sin regreso. Proverbios capítulo 2 del versículo 20 al 22. Anda, pues por el buen camino y practica la conducta de los justos, porque los que viven rectamente y sin tacha vivirán para siempre en la tierra, pero los malvados y traidores serán arrancados y expulsados de ellas. Señor, gracias por tu fidelidad que pasa de generación en generación. Enséñanos a elegir el camino del bien y a confiar en ti incluso cuando somos incomprendidos. Que tu sabiduría guíe cada paso de nuestra vida. Amén. Génesis capítulo 25. La promesa continúa. Este capítulo cierra la vida de Abraham y presenta a la siguiente generación. La promesa de Dios no termina con una persona, continúa a través del tiempo. Dios permanece fiel incluso cuando los seres humanos somos frágiles. La historia de la salvación avanza porque Dios la sostiene. Génesis capítulo 26. Dios confirma su fidelidad. Dios renueva su promesa a Isaac. Aunque Isaac repite errores de su padre, Dios no lo abandona. Esto nos recuerda que de la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección. Él sigue acompañándonos y cumpliendo su palabra. Job capítulo 15. Palabras que juzgan. Elifaz acusa a Job con dureza, convencido de tener la razón. Sus palabras aumentan el sufrimiento. Este pasaje nos enseña el peligro de juzgar sin comprender. La sabiduría siempre va unida de la misericordia. Job capítulo 16. Un clamor sincero. Job responde desde el dolor, pero también desde la fe. Se siente incomprendido
pero no pierde la esperanza en Dios. Este capítulo nos recuerda que incluso en el sufrimiento podemos levantar nuestra voz hacia el Señor. Si esta reflexión te ayudó o te acompañó, suscríbete al canal para seguir juntos este camino diario con la palabra de Dios. Ten bonita tarde, día, noche. Hasta luego.